Bueno, muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias por estar, como siempre, acá al equipo. ¿Cómo andan? Hola. Bien, bien. Ya vamos a presentar a los invitados, ¿eh? ¿Cómo están? Muy Hola, bien. bien. Qué lindo tema que tenemos hoy, La verdad ¿eh? que sí. Además, de verdad, conocer de cerca a la realidad de los enfermeros, del trabajo que Un llevan buen tema adelante. para aprender, digamos. Para Estamos aprender. todos para aprender. Tal cual, tal cual. Uno ya da por hecho que tiene que ir o a un hospital, por supuesto, una clínica, una farmacia, y los enfermeros van a estar, o que los llamás y están. De verdad que es una profesión súper necesaria desde hace mucho tiempo. Pero bueno, nunca nos preguntamos, ¿no?, cuáles son las necesidades por las que están pasando. Además, en épocas como las actuales también, donde los hospitales públicos, ya vamos a hablar con ellos. Es un sector muy olvidado, muy desprotegido, muy olvidado del Estado, Sí. cobran miseria para la loable tarea que hacen. Entonces, Totalmente. es importante conocer lo que hacen. Yo creo que las autoridades lo saben. No sé por qué hace tantos años están luchando los enfermeros por mejores condiciones y no se las dan. Totalmente. Bueno, mira, conocí un poco más de cerca en este resumen de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. A la vuelta del informe te presentamos a todos los invitados. Existen algunas profesiones que no podrían ser ejercidas sin vocación. Y en ese sentido, la enfermería es, sin duda, uno de los ejemplos más claros. Pero, ¿cuál es la situación actual en la provincia y en el país de estos trabajadores sanitarios? La Organización Panamericana de la Salud reveló que en Argentina existen 4 enfermeros cada 10.000 habitantes, mientras que en otros países de la región están muy por encima. Chile tiene 22 enfermeros cada 10.000 ciudadanos, Uruguay 19, Paraguay 15 y los ejemplos así siguen. Pero la escasez del personal de enfermería también es una preocupación a nivel global. Reconocimiento profesional, condiciones de trabajo, salario. ¿Cuáles son hoy los factores que favorecen a esta realidad? En este marco, en 2016 se creó el PRONAFE, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, y se fijó como meta para el 2020 la formación de 50.000 nuevos enfermeros. La contracara de esto es que para el mismo año se espera que se jubilen casi 60.000 de ellos, con lo cual el déficit seguiría al frente de las estadísticas. Pero a meses de llegar al año propuesto como meta, ¿cuál es actualmente su funcionamiento y qué resultados tuvo hasta el momento? En sus comienzos, la enfermería venía de la mano de la vocación pura y se aprendía casi en la práctica. Hoy, en cambio, existe ya una profesionalización de esta actividad. ¿Cuáles son las opciones que ofrece hoy nuestra provincia para estudiar enfermería? ¿Y cuáles son los reclamos actuales más urgentes de los trabajadores de este sector? Hoy, en el ventilador, enfermeros, vocación, demanda y desafíos. Bueno, ya vamos a presentar a nuestros invitados, que hoy tenemos muchos. Vanessa Monzón, gracias por estar, enfermera del Hospital San Roque y el Sanatorio Rawson también. Sí. El informe decía, sin vocación es casi imposible ejercer la enfermería, ¿no? Totalmente, sí. Sin vocación no se podría ejercer. ¿La tuya cuándo nació? Y hace 15 años. Hace 15 años. Hace 15 años yo me recibí y, bueno, empecé en pediatría. Sí. Y hace 9 que estoy con adultos en la parte oncológica. Ah, en la parte oncológica, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Martín Nani, gracias por estar, también, el supervisor de Recursos Humanos del Hospital San Martín. Es muy importante para nosotros también tenerte porque queremos justamente hablar de la cuestión, digamos, de la cantidad de empleados, de los reclamos. Hay muchos datos para conocer al respecto de eso. Marisa, gracias también por estar. Marisa Espíndola, trabajás en el Hospital San Martín, pero además sos docente de UADER. Sí, también. ¿Cómo, la carrera es enfermería, licenciatura en enfermería? ¿Cómo se denomina? Licenciatura en enfermería, tiene un cursado de 5 años con secundario completo. Sí. O por el artículo 7 de la ley superior, como todas las universidades, se puede ingresar y aún no finalizando, pero tiene que hacer todo el equiparamiento. Como equivalencia. La equivalencia, Claro. ajá, para completar el secundario. Perfecto. Ahora vamos a hablar también de la cantidad de alumnos, Bien. Cuántos se reciben por año y demás. Mariela Retamal, gracias también por estar. Sos enfermera del Centro de Salud de Malvinas Argentinas. Exacto. Recordanos dónde está. Está ubicado en Churruerín y Blas Parera. Sí. Churruerín, Blas Parera y Don Bosco. Adelante de lo que sería, bueno, la propaganda del Chango Más. Bien. Como para Está bien, ubicarse. para ubicar. Está perfecto. Está en el corazón del barrio de Paraná 14. De Paraná 14, claro. ¿Y hace cuánto trabajas ahí? Ahí hace 12 años. Hace 12 años. Ahí, pero enfermera hace cuánto... Yo de enfermeras voy a cumplir 20 años. 20 años de enfermera.
Mirá He vos. estado trabajando en clínicas, bastantes centros de salud, de diversos centros de salud. Sí. Y bueno, y acá me estacioné. Y ahí te quedaste. Patricia Aguirre, gracias también por venir, ¿eh? Sos del Hospital San Roque y además también sos docente de El Guadalajara. Hospital Materno Infantil San Roque, sí. Compartís con Marisa la carrera, digamos. La cátedra no, La cátedra pero no. digamos, somos compañeras En la licenciatura. licenciatura, ¿Y en tu caso hace exactamente. cuánto que trabajas? ¿Te Yo recibiste y que sos como enfermera trabajo desde el año 96, así que hace 22 años. 22. Exactamente. Ajá. Soy licenciada en enfermería también. Sí. Y bueno, y actualmente trabajo en el Hospital San Roque y con la UAD. Y Rosa Barrichi, gracias también por Sí, estar, ¿eh? hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Sos enfermera del Centro de Salud de Puerto Viejo. Sí, sí, estoy ahí, ingresé en el 89, Ajá. hasta el 1999, renuncié, estuve 5 años afuera Sí. haciendo actividades privadas y volví en el 2007. Ajá. Mm, Los enfermeros son esas personas con las que uno se encuentra ni bien llega a un hospital que tienen además que atenderte hasta a veces tranquilizarte. ¿no? Exactamente. Es el primero con el que te encontrás en un hospital. Y digo, es una tarea, pero el informe ahí, Martín hablaba de una especie de, digamos, carencia que hay en la cantidad de enfermeros que se necesitan, no en Entre Ríos solamente, en el país y aparentemente también en varios países. Pero digo, nosotros hoy tenemos carreras, ¿no?, que han profesionalizado esta actividad. Sin embargo, ¿estamos por debajo de la cantidad de enfermeros que se necesitan? Bien, como bien decía el informe, ¿no? La UPS lo ratificó la Federación de Enfermería. Hay un déficit de enfermería importante, que no es por una cuestión política actual. Sí. Esto viene acarreado de años, ¿no es cierto? Ujú. Y bien decía el informe, va a haber más jubilados que ingresantes que a la carrera. Si bien es cierto que se amplió las ofertas académicas. Sí. Yo actualmente también me desempeño como rector del Instituto de Cruz Roja. De Cruz Roja, De que ahí Cruz Roja, se estudia también. que se estudia enfermería. Ujú. Y hoy en Entre Ríos, dentro de las provincias que componen Argentina, yo creo que es uno de los pilares en las formaciones de enfermería, porque tomó una política de trabajo importante. Hoy hay escuelas de enfermería desparramadas en diferentes puntos de la provincia. Claro. Eso llevó a que los estudiantes no tengan que ir a un centro de estudios, como era Paraná, por ejemplo, o Concepción del Uruguay, sino que las carreras fueron hacia esos lugares. Claro. Igualmente, el nivel de egresados sigue siendo bajo. Pero falta difusión, falta vocación también, porque podemos ¿O es una decirlo, a lo mejor tiene... cuestión salarial? ¿Cuál sería el déficit? Bueno, cuando hoy vos preguntabas por vocación, es cierto, la vocación es el motor que mueve a todas las pasiones, ¿no? Ustedes también tienen la vocación por lo que están haciendo. Sin lugar a dudas que con la vocación no se come, Claro. ¿no es cierto? Entonces, aparte de tener nuestra vocación y que nuestro pago es el agradecimiento de las personas, y eso reconforta el alma y el corazón, también necesitamos lo económico que reconforta otras necesidades que los enfermeros tenemos. Totalmente. Y eso lleva a Sí. que... Sí, está bien. No, le quiero decir, estoy averiguando en el Ministerio de Salud Sí. cómo el tema laboral, Sí. para parte pública, en la privada no lo tengo los datos. Sí. Hay 4.000 enfermeros, dependiendo del sistema entrerriano, público, y hay un faltante, ellos admiten de 3.000, Sí. 3.000 enfermeros, Ajá. más allá de la gran cantidad de centros de estudios que hay y que son de primera calidad en Entre Ríos. Y un sueldo inicial anda en 22, 23.000 pesos, Bueno, ahora- el básico está bien. 8.000 pesos, Sí. eso me parece que conspira Bueno, obviamente que con las acá hay ganas. un problema que sería, digamos, hay faltante de enfermeros, pero hay que ver si están los cargos para que esos enfermeros Bueno, tengan trabajo. ahí hay un tema. Ese- Ahí hay un tema. Pero tampoco se genera interés, o sea, Claro. la carrera no te da oh, mirá qué bueno, todos dicen estudiamos abogacía, estudiamos medicina, estudiamos ingeniería. Sí. Fantástico. Tiene que ver lo de la vocación, porque yo preferí particularmente trabajar con personas, me reconforta que la otra persona modifique su estado de salud Sí. gracias a mi intervención. ¿sí? Vocación pura, eso. Y la profesión, o sea, Sí. nosotros ya pasamos lo que es la etapa vocacional, ¿sí? Somos una carrera que se prepara, que tenemos un conjunto de conocimientos Sí. que son específicos de nuestra carrera, ¿sí? Sí. Nosotros nos dedicamos a prepararnos para brindar los mejores cuidados posibles
con la mejor calidad. Claro. ¿Sí? Pero Para ¿qué es lo eso que falta, tengo que decías? prepararte. ¿Qué es lo que falta? Sí. El incentivo. Porque si vos sabés que vas a hacer esto por poca plata, y bueno, te tirás por otra carrera. Pero ¿y cómo? Lalo, ¿De dónde? Falta el reconocimiento del Estado, Lalo. Bueno, No vamos a solamente ir. reconocimiento No del solo. Estado, sino reconocimiento social. también. Bueno, es una ahí vamos cuestión a ir de a poco, vamos a ir de a del poco. estatus Creo que del tiene- estatus de Vamos cada de a una de poco, las sí. profesiones. Pasa Sí. algo muy similar Sí. en otro sector que es totalmente contrario, que es, por ejemplo, oficial de albañil. Sí. Si uno se pone a averiguar, hay muy pocos oficiales albañiles y la mayoría de los que hay Ajá. tienen entre 50 y 55 años. Sí. No hay pocos jóvenes y no hay instancias formales de formación como sí en la enfermería. Pero tiene una cuestión que son trabajos sacrificados que muchas veces se pagan un poquito más que otros, pero que Claro. se puede ganar más Sí. con menos sacrificio y eso explica mucho. Mirá, En cuanto a pero- la cuestión del estatus, la enfermería es una de las profesiones más valoradas por la sociedad. Traje algunas encuestas que, Bueno, que porque yo muestran encuentro, eso. perdón, ¿no? A lo mejor no lo estoy pensando bien, pero hasta algunas contradicciones, porque es valorado, pero no hay reconocimiento, no está difundido, no todos lo conocemos. Lo que pasa es que el reconocimiento que... A ver, vamos de a poco. Yo Sí. creo que una de las cuestiones que tiene que ver con esta falta de enfermero, primero que nosotros tenemos una realidad diferente a lo que es primer mundo. Primer mundo tiene acceso a profesiones, las que nosotros llamamos las profesiones mayores, Sí. y estas profesiones como es enfermería, como es otras profesiones con menor, para el estatus, menor estatus, no son estudiadas. Sin embargo, nosotros en los de un país más en desarrollo o subdesarrollado, tenemos estudiantes de enfermería y tenemos egresados de enfermería. Sí. Pero ¿qué pasa? Como los países que tienen mayor recursos económicos, tienen mayor inversión en los enfermeros profesionales que trabajan, Sí. yo tengo egresados de la universidad que se encuentran en diferentes lugares del mundo, Claro. porque es una profesión que accede al mundo, Sí. con el título le permite conseguir rápidamente trabajo y conseguir visas de trabajo, y egresan. Nuestra provincia tiene una problemática aún más, porque invierte mucho en formación, Claro. como dijo Martín hoy, tiene diferentes carreras, pero los sueldos no distan de lo que es un empleado público común, con muchísimas más exigencias. Seguro, En la enfermería sí, trabaja claro. 365 días, trabaja diferentes turnos rotativos, trabaja 8 horas diarias, Sí. y entonces los que se forman en la costa del Uruguay pasan a Buenos Aires y tienen otros ingresos. O sea, está el puente y está O acá un mejor... a y Santa Fe. Santa Fe tiene otros valores, Santa Fe sí. y los de Victoria, Rosario. Ahora vamos a volver Entonces, con un libro que escribiste. Ah, Ya sí. lo Yo le vamos a quería contar. Sí. preguntar Ana. a Mariela, vos dijiste que Sí. trabajaste en la parte privada también. Sí, ¿Es sí. lo mismo el sueldo? No. ¿Es igual el trabajo? No, no, no. El sueldo, o sea, como toda empresa en la parte privada, es una empresa. Es distinto, el sueldo es más alto, las responsabilidades son excesivas. A veces hay, digamos, en una terapia hasta cuchetas, digamos, porque ponen un paciente arriba del otro. No hay calidad de atención. Eso afecta mucho. Yo dejé la parte... ¿En la parte privada? La dejé terapia de la parte privada porque me hacía mal. Me hacía mal no poder atender 5 pacientes con respiradores a la vez. No poder aspirarlo, no poder rotarlo, no poder estar al lado del paciente. Si el paciente de al lado se me moría, no poder estar ahí al lado. Dejé por esa fue mi razón de ser, de haber dejado y dedicarme a la atención primaria, evitar que los pacientes lleguen a la ese terapia lugar. y a Claro, llenar claro. a los Aún hospitales. resignando sueldo, tal vez. Resignando el sueldo, exactamente, porque los centros de salud también ganamos muy poco, ¿sí? Porque antes, en lo que es empresarial, lo privado se gana mucho más, pero se olvidan de la calidad de atención. Una parte pregunta. humana, de la ¿Qué pasó humanidad. ¿Qué pasó con la carrera del trabajador de enfermería o licenciado en enfermería? ¿Cómo se equipara con los otros profesionales de la salud? Mira, nosotros en el año 2004, en la provincia se sanciona una ley, que es la ley de carrera de enfermería,
por primera vez teníamos una carrera de enfermería, pero solamente se dividía en 2 tramos, el tramo A de auxiliar y el tramo B de enfermeros. Han escuchado que se está en este momento pagando las recategorizaciones a los empleados públicos. Bueno, los enfermeros no tenemos posibilidades de recategorizarnos porque nuestra ley actual no tiene recategorizaciones en enfermería. O sea, el mismo sueldo y la misma categoría es de cuando uno ingresa a cuando finaliza su carrera. Claro. Sí hay una posibilidad de acceder a alguna función por concurso. Esa función se paga, pero es risoria, o sea, el monto que se paga por la función a concursar. Entonces, estamos en una situación de desventaja. Hoy la provincia tiene muy pocos auxiliares de enfermería porque ya no lo forma. Ha sido una política de Estado no formar enfermeros con baja formación en cuanto al plan de estudio, sino formar en la universidad o en niveles terciarios para después pero señora, se aprobó una ley diputado por unanimidad. Bueno, ahí va. ¿Qué pasó después? Hace 2 o 3 años se aprobó en el 2016 en diputado con primera sanción una ley donde llevaba estas reivindicaciones en cuanto al ascenso horizontal y vertical, pero que aún está en la Cámara de Senadores y estamos esperando convocatoria para que se vuelva a tratar, para que vuelva a ponerse en agenda y para que pueda ser tratada. Ahora, en un ratito, porque tenemos un informe también para eso, para introducir en el tema, vamos a hablar de lo de la ley, ¿sí? Vamos a ampliarlo porque es interesante. Sí, confirmar esto de que hay un faltante de enfermeros, pero la ventaja de tener altísima calidad técnica y en recurso humano, porque ya no se permite lo que decía la señora. Está bien, pero digo, también es una paradoja que la provincia los preparemos, yo no, pero digo, en la provincia se los prepare, formarlos y que después, por una cuestión que no se termina de resolver, terminen optando porque, como dice Martín, tienen que comer. Adelantándome al informe, me dijeron Buenos que por Aires. una cuestión interna política, esa reivindicación, esa ley no sale. Ahora vamos a lo de la ley, en un ratito. Ya venimos, Martín. Vanessa, ¿coincidís cuando Mariela hablaba de la parte pública y la parte privada? Y trabajamos en diferentes... Bueno, yo no hice terapia en la parte privada. Yo en la parte privada estoy en un hospital de día con tratamientos de quimioterapia. Bien. Sí, estoy en media jornada. El sueldo, tal vez, si fuese jornada completa, sería un poquito más alto que el del hospital. Que una de las cosas, los faltantes de enfermeros es por la carga horaria. O sea, todos los enfermeros, la mayoría, trabajan en dos lados. Son 16, yo por ejemplo 12 horas diarias, algunos 16 de mis compañeros en el hospital, todos trabajan en 2 lados. ¿Y cómo trabajás 16 horas La diarias? doble Yo trabajo 12 horas, pero te acostumbrás, o sea, Además, tenés estás en contacto... franco y todo, pero se pierde pero- mucho también. Vanessa, y ahora vamos a hablar del tema... Evidentemente no hay físico que resista. No hay manera que pueda no solo resistir. físico, porque fíjate que nosotros terminamos Y el error humano. el día laboral. Claro. ¿Cómo, Rosa? Claro. El ¿El error error? humano es También. mayor, El error el humano. cansancio, la fatiga. Vos hace trabajás que Es uno agotador, cometa más es errores. agotador, haces? sí. Además- Aparte seguís tu vida, porque yo tengo hijos, Claro. el club, o sea, Claro. muchas cosas que uno tiene que seguir. Vanessa, y vos estás en contacto con una realidad de los pacientes bastante dura en oncología, ¿no? Sí, yo acompaño a los pacientes en su inicio, tanto en adultos como en niños, del diagnóstico oncológico, que no es nada fácil, y estoy en la etapa final también en el acompañamiento del familiar. ¿Y cada cuánto tenés francos? Digo, porque no es... Imaginen no solo el tema de trabajar 12 horas, 16 ya inimaginable, sino además la tarea de hay la un que problema estamos grandote hablando. con esa palabra que vos utilizás. Les Les adeudan muchísimos francos y no se los pueden pagar, no se los pueden devolver. Ni los devuelven, es tremendo. ni los pagan. Hay personas que le den 4.000 francos. Claro. Y Vanessa. Pero perdón, porque digo, para ver eso, ¿no? ¿Cómo es el tema de los francos en una Yo actividad como la tuya? en la parte privada estoy en un horario fijo de lunes a viernes, Sí, 4 horas. sí. Es tranquilo, Ujú. o sea, tranquilo
en tiempo de horario, digamos. Y en el hospital sí hago horario rotativo, hago noche, mañana y tarde. Y sí, tenemos 2 francos semanales, 3. Cuando estudiaste enfermería... Nunca me imaginé que iba a llegar a esto. ¿No? ¿No? ¿Qué pensabas? ¿Qué imaginabas? ¿Y por qué después decidiste especializarte o dedicarte a la parte oncológica? Y yo me recibí, ahí está una de mis profes, y quise irme al Hospital San Martín porque no soporté mucho la realidad en el hospital de niños cuando nos tocó hacer las prácticas. La realidad, estamos hablando de los casos duros que Sí, te encontraste. bueno, había casos muy duros. Aparte mi nene más grande tenía en su momento 5 años, entonces fue difícil. Pero por las casualidades del destino terminé en el San Roque, no en el San Martín. Sí. Terminé en una sala de intermedios, sala 1 de lactantes. Sí. Y estuve 12 años. Tuve un paso por terapia, por otros servicios, y hace 3 años que estoy en oncohematología. ¿Y aprendés a manejar esas emociones, digo, esa sensibilidad? Yo creo que la realidad es la que te enseña el momento de manejarlo, o sea, no. Eso yo le quería preguntar y es- hablábamos con Marisa. ¿Cómo hacen para manejar la parte, el dolor, la emoción? Llega un momento que te acostumbras, te sigue Yo creo doliendo, que nunca- salís de ahí y no te acordás más. No. Por ahí te frena un que somos poco la profesionales realidad del cuando vos cuidado. salís de tu casa, tus hijos, todo. Yo tengo, por ejemplo, mi hijo más grande, Valentín, que siempre me decía, mamá, que vos con tus pacientes, que vivís sufriendo. Es muy difícil acostumbrarte o hacerte fría, o sea, Claro. vos llorás con los papás, llorás con los familiares. Acá Patricia dice, se Pero supone también, que somos claro, profesionales del pero cuidado. somos Claro, profesionales. también nos formamos para Estamos eso, o sea, formados. dentro de la Tenemos- carrera. recibimos una formación, en el caso nuestro con Marisa somos licenciadas en enfermería, una carrera de grado, hemos recibido 5 años de formación para Claro. poder brindar los cuidados adecuados a la demanda del paciente. Y no solamente la del paciente, sino también a la de su entorno, a la familia, porque no está solamente preparado para atender el paciente, ¿sí? Sino también el entorno, la familia, que es tan importante. Totalmente. Fíjate vos. Marisa Gente- me contaba algo sí. súper interesante. Un segundo. ¿sí? Sí, contame lo que me decías de la No, perspectiva de vida. Claro, que yo le decía, cuando ella me preguntaba que cómo hacíamos para continuar después de todas estas... Yo soy enfermera desde que tengo 19 años, fui una de las primeras egresadas enfermeras de la provincia. Entonces pasé por toda mi historia de vida siendo enfermera y trabajando en áreas críticas y trabajando en situaciones muy conflictivas y esto hizo que mi perspectiva de vida sea diferente. Ajá. O sea, nosotros ya no nos hacemos el problema de la cotidianidad de la gente. Claro, claro. Entonces lo que para el otro es un problema, para... Nosotros lo miramos como diciendo, Tal bueno, vez no. si vos vieras lo que pasa en otra Esto gente, que- hasta en la propia Claro. vida Claro, de y familiar, tratar de digamos, la transformar esa enfermera. realidad. Pero cuando, A ver, cuando, porque esto- cuando ellas se jubilan, ¿como trabajo especial o no? ¿O como cualquier 30 empleado? años de Nosotros servicio. tenemos... Como cualquier empleado público. Como cualquier 30 empleado. años. Gente, a ver, Encima de hagamos una Exacto. pausa ahí para después, porque tenemos que ir a una pausa, y para contarlo después y ampliarlo, porque cómo es la cuestión laboral de los estamos hablando de la actividad de la enfermería, de los enfermeros. Tenemos 2 invitados más que presentar después de la pausa también. Queremos que todos ustedes del otro lado y nosotros todos juntos conozcamos más de cerca la realidad que viven todos estos importantes trabajadores del sistema de salud. Pausa breve, ya venimos. Bueno, muy interesante el programa de hoy. Empezamos a conocer de a poco muchas aristas del tema de la enfermería y de la realidad de los enfermeros a la hora de trabajar, pero no solo actualmente, sino histórica. Hay muchas cosas que conocer y ellos están peleando tal vez en silencio, podríamos decir. Sí, Luz. Y vamos a unos mensajes de ustedes de gracias por los que están Estábamos enviando. hablando con Rosa ahí en la pausa y yo trataba de entender por qué sucede que un trabajador estatal marca de 7 a 1 o trabaja en otro turno en el hospital Sí. y en el caso de las enfermeras llegan a trabajar hasta 16 horas por un salario igual al de sus compañeros. Porque si vos no te echás los códigos que nos dan, el 018, qué sé yo, mayor horario, horario rotativo, vos te fijás que el sueldo nuestro es inferior al sueldo de una maestranza.
Claro. ¿entendés? Y sobre eso nosotros decimos, no estamos en las recategorizaciones, que el que entra con una categoría 10 te recategoriza, Sí. mejorás tu salario y mejorás el salario con la paritaria. Nosotros solamente se nos mueven los sueldos con las paritarias. Gente, es importante conocer esto porque... Y nosotros con el tema de la ley también le planteábamos de que el mayor horario, digamos, de muchos compañeros que trabajan doble turno, doble jornada por necesidades económicas, ¿por qué no podíamos trabajar 6 horas? Por día, disminuir la carga semanal y la carga diaria, digamos. Sí, o cobrar por lo que realmente están trabajando. O cobrar, digamos. no todo por 2 pesos, como yo le digo. Claro. Sí, me en permiten relación leer a los sueldos, te quiero después comentar algo. Bueno, vamos a mensajitos primero y ahí venimos con el tema de los sueldos. Esto hay que conocerlo, es la realidad. A veces uno le exige un montón de cosas a los enfermeros porque es el que tenemos más a mano en los hospitales, en las clínicas, porque a veces hasta decimos, ya vamos a hablar de eso, que si hay insensibilidad, si te tratan como y todo esto. Yo creo que hay insensibilidad. Es injusto. Ah, sí, decir bueno, eso. ahora vamos a hablar de eso. Es injusto. Pero hay que conocer, de verdad, cuál es la realidad hoy de Hacia todos el ellos. enfermero, Hay muchos mensajes de ustedes. Buenas noches, soy Marcelo. Me pregunto si todo el mundo reclama y hace paro, los docentes, el transporte, los trabajadores de comercio, ¿por qué ellos no? Creo que todos los entenderíamos. Me pongo de pie por su profesión y por su amor. Hola, buenas noches. Rosa Berrichi es compañera del centro clínico, una excelente enfermera y persona. Además, soy Alberto y la conozco y la admiro. Buenas noches. La Argentina está llena de héroes en diferentes rubros. Felicitaciones a todos y todas las enfermeras y enfermeros. Generemos un mundo con valores y no con precio. Creo que ellos a esto lo tienen claro. Por eso, bien merecido tendrían la posibilidad de ganar un poco más, nos dice Gabriel de Paraná. Un gran saludo y felicitaciones por ser grandes personas y profesionales, el brazo derecho de todos los médicos y los profesionales de la medicina. Sin ellos, los médicos no podrían hacer lo que hacen, que tiene que ver ni más ni menos con salvar vidas, nos dice Marcelo, familiar de enfermeros. Hola, buenas noches, soy Silvia, enfermera de Puerto Viejo. Felicitaciones a todos y un saludo a mi jefa Rosa, que está allí, que nos representa muy bien, que a pesar de haberse recibido hace mucho tiempo, está permanentemente actualizándose y eso es muy importante. Hola, buenas noches, felicitaciones a Patricia, excelente persona y excelente profesional. Soy Mario y siempre ha dado muestras de que es así. Buenas noches, eso que hablan de enfermeros es verdad. Yo conozco enfermeras del Centro de Salud de La Floresta y del Hospital San Roque y realmente no puedo entender cómo una sola persona puede encargarse de tanto trabajo. Hola, buenas noches. Quiero contarles mi historia brevemente. Con Vanessa nos conocemos en una ocasión no muy feliz. En el área de onco del Rawson lloramos, nos alegramos y luego celebramos cuando juntas vencimos, dice, el cáncer, o por lo menos lo postergamos. Nunca me alcanzará la vida para agradecer lo que ella y la gente que trabaja allí hizo por mí. Bueno, mirá qué interesante, Vanessa. Debes tener muchos casos así. Sí. Ahora, perdón, Seba, había quedado pendiente un Sí, en relación a lo que hablábamos con los ingresos, las jubilaciones de los empleados públicos muchas veces muestran el estado de los activos. Si bien en los pasivos el promedio de enfermería a junio de este año es 31.700 pesos. Sí. Son los de más bajo escalafón, solo superados por los municipales. Sí. Vos pensás que un empleado de la justicia promedio gana 146.000 pesos de jubilación. Del EPRE, ni hablar, 171.000 pesos promedio. Son datos oficiales. Son datos que da la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos. Sí. Están por debajo del escalafón general. O sea, ganan menos que un docente, que judicial, que seguridad. 31.000 pesos de promedio es la jubilación. Son 2.000 enfermeros jubilados que hay en Entre Ríos. Bajo por la línea de pobreza. Claro, Marisa dice, estamos por debajo de la línea de pobreza. Sí, 36.000 pesos dice la UCA que debemos tener en una familia para poder no ser pobre y el sueldo
el de jubilado Esto es es de pasivo. 31, que es idéntico a lo que es el sueldo de un empleado y es Por con eso. 30 años de servicio. Gente, El jubilado yo creo que está estamos pensado todos en entendiendo, la ¿no? antigüedad que tiene ese a ver, sueldo. un minutito, Martín. ¿Quiénes se acercan a estudiar enfermería? ¿En qué edades? Bueno, en el caso de la Cruz Roja, ¿no? En tu caso, ya vamos a hablar también en la UADER. ¿Desde qué edades? ¿Qué requisitos tienen que tener? Y si todos terminan, ¿no? ¿Cuántos años son? Bueno, las edades últimamente se han bajado, el índice de edad. Muchos ya al terminar la secundaria se acercan a estudiar. Antes eran personas más grandes. Sí, generalmente pasados los 25 años. De ahora Ajá. ya jóvenes salidos de la secundaria ya se acercan. Ya se deciden. Sí, sí, sí. Y como decía hoy Marisa, se aceptan hasta materias que deban 2 materias de secundaria, Ajá. pero que deban ser sacadas a mediados de ese primer año o mediante el artículo 7º a los adultos mayores que todavía deban la secundaria y tienen que hacer un sistema de nivelación Está bien. para estudiar Sí, enfermería. bueno, lo obvio. Pero ¿encontrás vocación en los chicos que van a inscribirse, por lo menos? Sí, bueno, todos sabemos las realidades de los jóvenes hoy, Sí, ¿no es cierto? sí. Hoy como que les cuesta más identificar el rumbo hacia cuál se dirigen. Y la mayoría encuentra el rumbo una vez que comienza con la etapa de su trayectoria académica. Y eso sucede generalmente pasado el medio año de ese primer año, Claro. que ahí es donde se produce la mayor deserción. Claro, Y claro. generalmente cuando se enfrentan a la práctica hospitalaria o cuando van a hacer un reconocimiento al hospital, y ahí muchos Claro. dicen, bueno, esto es para mí, esto no es para mí, Ajá. y terminan decidiendo por otra cosa. ¿Ustedes lo ven igual en la UADER, Sí. Patricia? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? sí, es mucho el ingreso. Este año tuvimos el mayor ingreso de la historia de la UADER, Sí. pero eso no se condice después con el egreso. Primero, por esto, la confrontación vocacional se produce Ujú. cuando se inicia la experiencia clínica Totalmente. que nosotros decimos. Totalmente. Y en ese momento primero tuvo mucha difusión en enfermería, entonces también se tomó como una salida laboral, Ujú. porque nosotros al finalizar el tercer año obtenemos un título intermedio que es de enfermero, Sí. y bueno, después el 5 años de licenciado, pero ya con el título intermedio de enfermero se puede iniciar su vida laboral. Claro, claro. Entonces claro. se tomó como una salida laboral, Ajá. entonces mucha gente se anota, comienza, pero después termina Sí. disgregándose. Disgregándose. Sí, Martín. Si me permitís, hoy en el informe mencionaban al PRONAFE, que es el Exacto, Programa Nacional sí. en la formación de enfermería, Ujú. y eso sin lugar a dudas ha sido... ¿Se creó en el una- 2016? ¿Es así? No, ya viene de antes. ¿Viene de antes? Sí, sí, sí. Ujú. El PRONAFE es un programa nacional impulsado por el INED, que es el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, que ahora conforman también en ese universo a las universidades, Sí. y que da una fuerte ayuda tanto a las instituciones como a los estudiantes. Bien. Becas, le han entregado elementos para las prácticas. Ujú. Ha sido de gran ayuda Bien. debido a estos informes de la falta de De enfermeros. la falta. ¿no? Martín, ¿y cómo fue tu experiencia, tu primer contacto, digamos, con el tuyo Sí. y el de todos los que están acá, ¿no? Una vez que se recibieron, Ya me lo contó hoy. Yo le contaba a ella, ¿Ah, sí? precisamente, me acuerdo, patente, que fue lo que yo dije, no voy a trabajar con niños. A ver. Mi experiencia en el tercer año. Todos en los el que dicen último- no voy a trabajar con niños, veo que terminan trabajando No, no, con no, niños. no, yo no trabajo Ah, no, con en tu niños. caso No, no, no. A ver, ¿cómo es? Mi primera experiencia fue en el servicio de oncohematología, en la práctica de tercer año. Sí. Y terminé despertándome rodeado de niños, porque me desmayé. Bien. Sí, 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 Claro, reconozco y dije, no, esto no es para mí, los niños no son para mí, Ajá. dame un adulto, todo Mirá bien. que si a ninguna de ellas les pasó es porque Son estás más confirmando débiles, son de que más los varones débiles. son Sí. más impresionables que las Seguro, mujeres. seguro. Pero, y te despertaste pero digo, a partir de ahí... Los niños me estaban ayudando. Te estaban ayudando a vos. Pero era lo que te esperabas cuando empezaste, digamos, manos a la obra, ¿no? Después del Sí, título. yo tuve la posibilidad de... Primero soy instrumentador quirúrgico, me Ah, recibo bien. instrumentador quirúrgico. Ya y- estabas en práctica en la Y medicina. veo el digamos. universo enfermería, Claro. ¿no? Y eso me motivó a estudiar enfermería. Claro, Entonces claro. yo ya estaba en el tema. Pero Rosa, igualmente me impactó la imagen. ¿Y tu caso cómo fue? Y yo me recibí en el 82. Empezamos en la escuela de enfermería, que era antes, escuela Superior. de enfermería profesional, Sí, sí. que eran 4 años antes, Ujú. porque había como una residencia, un practicarato, muchas enfermeras que se iniciaron
inauguraron los servicios de neurocirugía en el Hospital San Martín, porque antes empezábamos y teníamos todavía el Hospital Viejo, sala 1, sala 7, hasta en el 82 que se inauguró esa parte. Y bueno, yo terminé y empecé en terapia intensiva de la coronaria, en el ISER. Era emocionante porque tenía mucho miedo. Tenía que pagar el derecho de piso. ¿Por qué? ¿Cómo es pagar el derecho de piso? Sí, pues se dejan solos. En todos los lugares hay que pagar el derecho de piso, ¿no? Pero es lindo porque aprendes aprendes rapidísimo, todo. Sí. Y los médicos no también. No lo sufriste, digamos. Sí, no, los médicos también te ayudaban mucho, te daban clases, me acuerdo los profesionales dueños del ISER, el doctor Pache, los doctores Verdú, muy profesionales, nos enseñaban hasta electrocardiografía, porque estábamos nosotros, cuando había una urgencia, vos podías manejar toda la urgencia, usar el desfibrilador, realizar la medicación, te preparaban para todo eso. Así que aprendí mucho, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. ¿Y vos viste, ya que tenés tantos años en la medicina, evolucionar de alguna manera la profesión hasta acá, la actividad hasta acá? Sí, evolucionó mucho. Sí. Porque antes era, qué sé yo, la enfermera era como inhibida por la postura médica, ¿sí? Porque como que le tenía miedo, que era el señor, bueno, como era en la sociedad. Hoy la sociedad cambió. ¿Cuál era también, ese miedo? ¿Que el médico es el que sabe más? El médico era el que sabía, el médico era el que te podía retar. Sin embargo, todavía nos siguen subalternizando muchas profesiones, ¿viste? ¿Desde el médico se siente eso? No, ¿Algunos el lo médico sienten ha hoy, cambiado mucho, pero hay algunos que todavía te subalternizan, ¿sí? Te subalternizan. Sí, hasta qué sé yo, cualquier otra profesión, debajo de nosotros, todos los ólogos, o psicóloga, o un kinesiólogo, cualquiera quiere subalternizar. Cualquiera quiere subalternizar a enfermería, ¿viste? Cualquiera. Hasta tenemos muchos jefes también. Claro. ¿Viste? Claro. Por Patricia, eso también acá tenemos que nosotros despertar con ser independientemente con enfermería. Porque para eso tenemos un jefe, para eso tenemos un departamento, para eso tenemos un ministerio. También yo creo que nos falta la posibilidad de tener rangos ministeriales en enfermería para poder desarrollar nuestra propia profesión. Porque por ahí tampoco crecemos. Si no hay determinadas políticas, no sucede nada. Siempre sos un asistente del médico. Cualquiera puede ser. Bueno, ahí yo, digamos, tengo mi postura. Depende cómo uno se plante. No, sí, está bien. Cómo uno se plante con el conocimiento que uno tenga. Tampoco no te podés dejar llevar por, o sea, que te manden. Pero nosotros, sí sentís eso que dice Rosa. Repito de nuevo, pero nosotros tenemos un área y somos profesionales de esa área. Somos complementarios con otras Somos complementarios, pero digamos, tenemos un cuerpo de conocimiento específico pero para a mí me parece para poner en foco algo que está dando vueltas. Yo, para saber un poco, lo llamo a un amigo médico, sanitarista, y le digo, a ver, ¿qué me podés decir de la enfermería? Bueno, pero llamaste a quien va a tener una relación mano a mano con la enfermería. ¿Y qué quieres que te diga? ¿En el mundo o acá en Argentina? Y arranquemos por el mundo, faltan enfermeros. Y acá en Argentina faltan más enfermeros. Y le digo, bueno, pero del rol del enfermero, mira, puede avanzar muchísimo la medicina y la tecnología, pero la gente no se cuida sola. Sin enfermeros no hay servicio de salud ni público ni privado. Entonces, al igual que con los docentes, por ahí muchos olvidan que son profesiones que han estudiado y que requieren una calificación muy especial. Totalmente. Un reconocimiento. Martín, ¿querías decir algo? Con respecto a lo que él decía, de hecho la gente se interna porque necesita cuidados de enfermería. Si no necesita de enfermería, no se internaría en ningún lado. Tal cual. Bueno, eso sí es la vivencia de cada uno de nosotros. Digamos, cuando uno está en una situación de ansiedad o porque va a ir a parir o porque tiene un familiar internado o porque está en una situación de mucha vulneración en el sistema de salud, uno tiene el timbre y no está esperando que llegue el Totalmente. Está esperando que llegue un enfermero a salvarte. A ver, gente, déjenme presentar a más invitados porque los tenemos a Martín Martoncielo. Gracias por venir.
Ángel, perdóname. Mirá, Martín, me quedé con la charla que tuve recién. Y Juan Soto también. Subjefe de la sala 4 del Hospital San Roque, ¿no? San Roque. Gracias por estar, Buenas noches. ¿Desde hace cuánto que estás trabajando ahí y que sos enfermero? Yo empecé en el 2003, ya hace 16 años estoy ahí. En la sala estoy del año 2006, hace 13 años. 13 años. Pasé por distintos cargos de subjefe, jefe y como enfermero. Yo me reía hoy por Andrea, Vanessa. porque vos le decís Vanessa, yo le digo Andrea. Ah, pero no mentiste. No, soy Vanessa. Ah, soy Vanessa. A ver, empezamos, bueno, yo empecé antes, pero compartíamos guardia en sala 1, donde empezamos trabajando. Tenemos una historia también juntos de una guardia de la noche. Sí. Eso fue mi debut. ¿Ah, sí? Sí. Pues, Fue jodido. Sí. No Pero es muy lindo para contar, pero... sí, la verdad que sí. Si no salí disparando del hospital esa vez... Eso fue el debut, pero eso que es algo desagradable, es algo sensible. Hubo un problema entre dos bandas dentro del hospital. Ah, de dos bandas. ¿Cómo es dos bandas? A ver. Claro. ¿De inseguridad están hablando? La inseguridad. Ese es otro tema, ¿no? Claro. Ese que pasa La inseguridad. y nosotros tenemos que estar en el medio y separando. ¿Hace cuánto estaban, cuando les pasó esto, hacía cuánto habían entrado a trabajar? Yo tal vez un mes. Un Yo mes. creo que Vos tenías- 2 años. Yo estaba encargado ese día de noche. Sí. Y vos, Vanessa, un mes. ¿Y qué les pasó en ese momento? Todo pasó, me acuerdo que fue por un paciente que convulsionó en el momento. Nosotros atendimos al paciente, se desmayó la mamá. Los padres parece que tenían un problema personal. Sí. En esa época se dividía por 2 sectores. Sí, estaba en el fondo. Cada uno Fue estaba una en el nenita fondo, uno que- estaba adelante. Sí. Me acuerdo que uno sacó un arma, me acuerdo. Sí. ¿Sí? Vino la policía y todo lo demás. Bueno, nosotros más nos preocupó. Estábamos Nadie muy salió herido expuestos. igual de esa situación. Nadie salió herido. No, nosotros estamos expuestos siempre, bueno, en ese sector estábamos muy expuestos. La nenita tenía 9 años, fue una meningitis, bueno, falleció. Sí, fue una situación complicada. Esto es para los enfermeros, para los médicos, también para todas las Para personas todos. que trabajan en el ámbito de la salud. Lamentablemente siempre estamos hablando de... No siempre, pero hay casos... No, pero se está en repitiendo donde- cada vez más, Lalo. ¿Vos crees? Sí. Nosotros que lo San vivimos Martín, en el San Martín, cuando es fallece cotidiano, una persona es a diario o- la Sí. situación. ¿Es a diario, Marisa? Es a diario la situación. ¿A diario situaciones de violencia? A diario, situaciones de violencia. ¿Pero cuáles, por ejemplo? Saliendo de las de armas, ¿no? La de arma blanca, nosotros estuvo en los medios hace poquito una situación de violencia con arma blanca a un enfermero en una sala de internación, la rotura de vidrios y de patadas en las puertas. Si ustedes van a la guardia van a ver que muchas de los vidrios son renovados cotidianamente, las Sí. puertas. y- ¿Los motivos cuáles suelen Ajá, ser? Lo que pasa es que se si está hay una agresión cerrado, afuera, claro, Los sí. conflictos donde hay una agresión afuera, Se enojan ahí porque están en un donde hay lugar y en el agresión otro afuera, Ahí vamos, tipo sí. de banda. Sí. Vos decís, nace afuera. hay una agresión afuera, Sí, pero también donde hay un conflicto, hay 2 heridos de 2 bandos, Claro. va todo el mundo al hospital. Claro. Exactamente. Se repite exactamente igual. ¿Y cuál es el nivel de seguridad que tiene? A ver, Martín, sí. Hoy, y después- en el caso del San Martín, además, Bueno, también. imagínate el nivel de violencia que naturalizamos otras violencias. Sí. Estamos hablando de violencia de arma blanca, Claro. con Roturas armas armas en las armas. y naturalizamos la agresión verbal. Claro, Nosotros eso que nos agredan verbalmente ya no es violencia. ya no es Estamos tan violencia, acostumbrados Claro. que naturalizamos las violencias. Y hace poco Viale tuvo ¿no? Fue Viale, el hospital de Viale, que también tuvieron una situación. Sí. Nosotros miramos y decimos, bueno, es a diario. Claro, nosotros Y decíamos, naturalizamos esto nos cosas pasa, que no deberíamos. Claro, nos pasa a diario a nosotros y de verdad que es ir por el pasillo y siempre recibís algo. No lo tomamos como un hecho de violencia, a tal punto que los otros días hubo una agresión bastante... Y no habíamos hecho ni siquiera la denuncia. Pero, che, vamos a hacer la Tiene- denuncia. tiene No que porque entiendo, esta no situación entiendo tiene por que qué quedar nos así. insultan ustedes, digamos, lo que explicaba Alejandro, bueno, la banda sí, pero a ustedes porque les somos insultan una a cara ustedes. sensible, Cada- la cada raza situación violenta. que se presenta, Vos cuando cada vas uno en la considera calle, que es cuando lo vas más en la calle importante. y Quiere pasás ser a otro en crisis. el auto, no Cada le uno, hiciste nada, sí. simplemente Te lo cuento lo que pasaste me y dice te a mí de agreden. la- Esa Minuto, misma que- sí, agresión están va todos dentro de las los micrófonos instituciones. están abiertos, sí. Les cuento, seguramente ustedes van a coincidir, lo que me dice a mí de la policía, del destacamento. Yo voy cada 2 días al hospital por las cuestiones de cobertura periodística. Sí. Y lo que dicen ellos es así, pero el mayor problema son de los familiares de los heridos, de algunos barrios. Yo no quiero hacer una generalización, pero se enojan muchísimo cuando una persona fallece o cuando no le dan la atención en el turno porque hay otras prioridades y empiezan a dañar, a golpear y a agredir a los enfermeros que no tienen nada que ver. Ellos están en la emergencia, en la Rosa, cama ¿cómo es caliente. en los centros de En los salud? centros de salud. Yo también viví una situación muy triste hace 2 años.
hubo mucho suicidio adolescente, por, bueno, lo que sabemos, el nivel de vida, las adicciones, la pobreza. Yo creo que es todo un combo que hace que los chicos hoy no encuentren su norte ni nada. Y un chico se había suicidado, se ahorcó. Venían con el chico de la casa, lo traían como, ¿viste cuando llevas la alfombra así, todo de un lado, con un dislocamiento cervical ya, muerto? Bueno, vos no tenía médicos, porque nosotros estamos generalmente sin médicos. Sin médicos. Porque no tenés una guardia, solamente tenés atención en los consultorios. Tenés consultorios de clínicos, pediátricos, que es determinados días con turnos. Claro, con turnos programados. O sea, no hay urgencia. La urgencia nace espontánea, digamos. Porque lo que sería una convulsión, que es lo que más se ve, las convulsiones en los niños. Y bueno, llegó, bueno, eran 2.000 dentro de enfermería. Bueno, hacía la resucitación por respeto, digamos. Porque sabiendo que ya no tenía nada que hacer. Claro. No había manera. Abrí todo, bolsa de ahí, con otro compañero, prendés el oxígeno, la bolsa de ambú, que es un resucitador manual. Sí. Pero bueno, y para colmo que vos conocés la familia, ¿no? O sea, la abuela al lado tuyo, que lo hablaba, que lo llamaba, toda esa situación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pasó, y una de familiares de ellos, una hermana, siempre quedó con eso de que no se hizo nada por el hermano. El hermano murió porque no había elementos, digamos, no sé, una terapia intensiva. Pero tenía dislocamiento cervical. No entendía el dislocamiento cervical. Vos le metías los son dos situaciones dedos límites, ¿no? Claro. Y bueno, y después esa persona iba y, bueno, más allá de que el director lo habló y le dijo que estuvo bien atendido, que, bueno, que no se pudo hacer nada de eso porque ya el chico, bueno, no entendió. Y iba y te gritaba, ¿viste? Y me insultaba a mí porque... En los días posteriores. Sí, pasó como 2 meses. Y por ahí venía, viste, con bronca y decía, porque voy, tiraba el puñete y me pasaba el puñete por acá a la pared. Todas esas cosas, viste, hasta que... Y después al otro día iba y estaba contenta conmigo. Y después pasaban 2 o 3 días y se acordaba y otra vez. Ahora se le pasó, ¿viste? Por eso, pero hay una sensación de todo lo que cuentan las chicas y demás. Y te duele porque son la vos primera sabés fuerza que de choque, entregaste lo que vos querés. Claramente son como las maestras, ¿viste? Son la primera fuerza de choque. El primer contenedor sanitario. Y social. ¿Me entendés? Es una cuestión social. Y más en una situación claramente desesperante que tiene que ver con cuestiones de salud. Entonces, a ver, hablamos de esto. La gente y la sociedad las respeta profundamente. Sabemos los mensajes y demás. ¿Cómo puede ser entonces que durante tantos años esté una ley que tiene que ver con un escalafón para que ustedes puedan cobrar un poco mejor en senadores y la sociedad no salga? A ver, sabemos que los senadores no son unos desesperados trabajando, digamos, ¿no? Pero además de todo eso, ¿cómo puede ser que no sabemos? No lo conozcamos. Nosotros no lo sabemos. Ale, ya que me das ese pie, perdón Patricia, así presentamos porque tiene que ver con eso. Ya que Ale me da este pie, vamos a presentar un informe que habla justamente de eso, de la ley provincial. Tiene, no recuerdo el número ahora, perdón, pero hay una situación, la implementación está durmiendo para muchos en el Senado y regularizaría de algún modo muchas de las situaciones que hoy los enfermeros necesitan para poder ya completar todo esto que estamos hablando, el reconocimiento, el estatus. No va a venir de la mano si primero no tenemos una ley que avale todo eso y que nos haga entender como sociedad el lugar en el que tienen que estar. Mira el informe. El déficit de enfermeros a nivel nacional es una realidad que pone en alerta desde hace un tiempo a todo el sector de la salud. Y Entre Ríos no escapa a esta realidad. Si bien actualmente hay poco más de 4.000 personas dedicadas a esta profesión, existen espacios donde las demandas son fuertes. Hace apenas unos meses, trabajadores del Hospital San Roque se manifestaron frente al Ministerio de Salud, expresando que actualmente la institución sufre un déficit de al menos
100 enfermeros y deudas por francos trabajados. Aseguran que incluso esto se incrementa durante el periodo invernal por la demanda de internaciones, sobre todo por afecciones respiratorias. Es sabido que la crisis económica actual incrementó el nivel de atención a los hospitales públicos, pero no sucedió lo mismo con la mano de obra y los recursos. ¿De qué manera influyó esta situación en la tarea de los enfermeros en los nosocomios y la calidad de la atención que pueden brindar? Muchos de ellos aseguran que trabajan hasta 16 horas por día, con sobrecarga de pacientes y hasta suspensión de los francos. Por un lado, es cierto que desde la provincia se abrieron varios centros de formación en distintas ciudades en los últimos años, pero al mismo tiempo, referentes de este sector sostienen que no se están creando nuevos cargos, lo que genera que muchos opten por irse a trabajar a otras provincias. Entonces, ¿qué hace falta para solucionar este problema que genera más suplente que titulares y éxodo de enfermeros entrerrianos a otras provincias? ¿Cuál es la remuneración económica actual de estos necesarios trabajadores de la salud? ¿Qué dice la ley provincial número 9564 y qué nivel de implementación y cumplimiento tiene hoy en día? Bueno, estábamos hablando de la ley para entender un poco, primero, por qué está frenada, qué es lo que se necesitaría y de quién depende también la creación de cargos hoy. Calculo el Ministerio de Salud. Nosotros Sí. podemos contarle cuál es el déficit que tenemos. Sí. Es cierto, Perdón, en el Hospital pero- San Roque sí, pero tenemos... un minuto, María, sí. En el Hospital San Roque tenemos un déficit muy importante. Calculamos que es alrededor de 100 enfermeros Ujú. lo que nos está faltando, lo que hace que los que estamos trabajando tengamos que trabajar por esos 100 que faltan. Claro. Adeudados francos, muchísimos también, que no nos pagan ni nos devuelven, entonces otra problemática. Una situación particular que tenemos los enfermeros también es que las plantas permanentes tienen un suplente. Vamos a suponer que yo me enfermo, como soy planta, Sí. tengo alguien que venga en mi lugar. Sí. Como los docentes. Pero, claro, pero los suplentes No no tienen tienen quién. suplente. Ujú. Y también se enferman, se embarazan, son personas, son seres humanos. digamos. Aparte ¿Qué de pasa suplentes con mucha son seres antigüedad. humanos. Claro. Ahora, ¿cómo Qué podríamos solucionar esto? Bueno, los suplentes que ya tienen tantos años deberían ya ser incorporados Sí, a hay planta muchos suplentes con permanente. muchos años. Entonces, en el momento de las vacaciones, por ejemplo, lo que nosotros podemos recuperar es, o sea, darle más trabajo a otro porque vamos a tener suplentes. Ujú. ¿sí? ¿Suplentes de cuánto tiempo No, hay hoy? Existen tenemos suplentes. Los últimos que se dieron, 2011. por ejemplo, compañeros míos del servicio del Centro Quirúrgico Obstétrico, 10 y 11 años de suplente. suplencia, sin de posibilidades. suplente, sin que yo pueda darle durante 10 años a esa persona sus licencias profilácticas y anuales con un suplente que me los cubra. Ujú. Así que imagínate vos, cuando llega, más allá del déficit que tenemos, ni siquiera podemos recuperar esos ¿Y lugares. después de cuánto tiempo, más allá de que falta la ley? Todo pero quiero depende de decir- las políticas. O sea, cambia el gobierno y ahí tenemos Eh, posibilidades de nombramiento. No hay creación de cargos. No hay sino creación que- de cargos. No, para que un suplente ingrese a planta permanente se tiene que jubilar otro enfermero. Ujú. Entonces nunca se aumenta. En un momento, tanto San Martín como San Roque tuvimos una figura que era suplente extraordinario, que fue dado que teníamos a 2007, 2008, nosotros teníamos una problemática peor que el San Roque. Sí. Bueno, hicimos todo un proyecto de cómo resolverlo y tuvimos una adjudicación, estaba el ministro Giano en ese momento, de la figura de suplente extraordinario. Ujú. Esa figura no venía a reemplazar a nadie, pero como no se puede ampliar la planta del Estado para que ese suplente quedara en un lugar estable, se fue cubriendo con las jubilaciones. Claro, y claro, perdimos nuevamente la dotación que claro. teníamos de ampliación. A ver, Mariano, sí. Lo que yo estuve hablando con gente del Ministerio de Salud es que, primero, no hay creación de cargos por el pacto fiscal firmado con Macri, que determinaba que hasta diciembre de 2019 no se pudieran crear cargos y contratar nuevas personas, nuevos trabajadores en el Estado. En el Estado, claro. En el Estado, en esta gran guerra que tiene contra el empleado público y contra el trabajo público, y me parece muy bueno reconocer de que
se necesita más trabajador en el Estado. Pero desde hace años que no contratan en la parte bien, de salud. pero estamos hablando de 10 años. 10 años, o sea, este problema es interno. Esto viene desde antes. En este momento, estoy hablando de los últimos 3, 4 años. Que se, bueno, pero se está viendo pero, una ella misma, una muy larga data. Está bien. A ver, y aparte, pero, ni siquiera por cumplimos favor, con las normas que nos... por favor. Sí. Entonces, hay una situación que todos están hablando de que se está agravando la situación de la salud pública, no solamente, sino también por la cuestión de que mucha gente que no puede pagar el plus de una obra social o lo que fuera, termina en la salud pública. Entonces, hay una sobrecarga, pero también están haciendo un análisis de que hay lugares como por ejemplo Hospital de Islas, que tiene 30 camas, que en teoría tiene que tener asignados tantos enfermeros, pero que en realidad hay un solo internado. Entonces dice que en localidades chicas y que hay que reorganizar. Bueno, hay una organización que hacer, pero me dijeron eso es un aporte. Gente, tenemos que compartir, ahora volvemos con más, muchos mensajes que están enviando ustedes que queremos darles lugar. Buenas noches, todo muy lindo, mucho estudio, mucho título, pero la realidad se vive día a día con los pacientes, porque una enfermera o un enfermero no solo se hace estudiando, sino que también debe vivirlo en carne propia con los pacientes y sus familiares. Solo aquel al que se le murió un paciente sabe lo que se siente, nos dice Fernando. Hola, soy Sergio Jiménez, auxiliar de enfermería en el Hospital San Roque. Celebro que estén realizando un programa con esta temática. Hay algo que quiero resaltar, muy importante, vinculado con los auxiliares, que no somos pocos en la provincia y estamos en un grupo organizado con la intención firme de conseguir una instancia de profesionalización porque queremos seguir dando lo mejor de nosotros a quienes lo necesitan. Buenas noches, soy enfermera. Enfermería necesita un propio gremio o un líder que sea enfermero, si no siempre vamos a ser relegados y subalternizados, nos dice Mirna. Buenas noches, gracias por abordar un tema tan importante como es la vida de quienes cuidamos a la sociedad por 24 horas todos los días del año. Trabajo en el hospital, escuela de salud mental, con personas con padecimiento mental que lamentablemente cada vez son más y aún así estamos comprometidos y seguimos trabajando, perfeccionándonos, dando siempre un poco más. Saludos a todos los colegas. Creo que si no recibiríamos el reconocimiento de la gente, no podríamos ser enfermeros. Buenas noches a la señora Marisa. Quiero que aclare que no solamente es importante el estudio, por ejemplo, a higienizar a un paciente se aprende en la sala. No hay otro lugar, nos dice Lucas. Hola, saludo y felicitaciones a todos los enfermeros. Soy Isabel, jubilada del Hospital San Martín. Los escucho, recuerdo y con orgullo lloro. Hola, buenas noches. Soy Elena. Felicito a todos, en especial a Vanessa, una excelente profesional que te da la medicina, te aplica la inyección, pero lo hace con tanto amor que ni el pinchazo sentís, nos dice. Hola, ser enfermera se nace. Es necesario querer al otro más que a uno mismo. Ese es el verdadero profesional con vocación, nos dice Héctor. Buenas noches, soy enfermero, quiero aclarar que trabajo en lo privado y a mí me pagan bastante menos que en lo público, donde también trabajo. Soy Pablo. Y es verdad eso que se dijo respecto de que la clínica funciona como una empresa descuidando a los pacientes y a los trabajadores. Hola, soy ex trabajadora de la Clínica España. ¿Se acuerdan lo que era esa clínica? Cerró. Muchos quedamos en la calle. Conozco a Patricia y a Vanessa. Hoy pude conseguir trabajar de suplente en el San Roque, con una inestabilidad que no saben, duele en los huesos. Ojalá en algún momento alguien piense de verdad en nosotros. Soy Ivana. Buenas noches, soy Renzo, licenciado en enfermería. Quiero felicitar a todos, sobre todo a Martín, un gran profesional a quien le ha costado muchísimo llegar donde llegó y es un ejemplo a seguir. Buenas noches, saludos a Vanessa, una excelente profesional, una excelente persona y una gran vecina. Bueno, saludos para todos, ¿no? Hay muchos mensajes. Siempre la imagen popular es la de enfermero, es la de la jeringa, ¿viste? Me decís, ¿no? No, la enfermera haciendo así. También, la enfermera haciendo así. Déjenme presentar a Ángel Bertoncelio, gracias por estar, Jefe de guardia. Buenas noches. Gracias, del San Roque. Sí, ¿hace cuánto que estás trabajando ahí? Hace 24 años que estoy en el hospital. 24. Entré con 18. Yo era auxiliar de enfermería, después mi jefa me incentivó a que estudiara, hice la profesionalización. Ajá. Y ahora me falta la licenciatura.
Hice la licenciatura en el año 2003, me quedaron 2 materias, probé la tesina, pero no quise ir a rendir. ¿Y entraste a los 18, o sea, terminaste el secundario Sí, y entraste directamente? Terminé la secundaria, hice 9 meses, que en el año 94 eran 9 meses el auxiliar de enfermería, y me recibí el 30 de noviembre y el 1 de enero del año el 2 de enero del año 95 entré a trabajar al Hospital San Roque. Y entraste a trabajar. ¿Vos lo sentiste como una vocación? Digamos, mientras estabas en el secundario, ¿ya sabías que querías hacer eso? ¿O lo encontraste como salida laboral y te apasionaste después? La verdad, mi mamá me dijo que va a estudiar y le digo, no sé, que voy a estudiar. Bueno, salió esta carrera, andá y inscribite. Me inscribí en la carrera, empecé a rendir los parciales, muy buenas notas. Que nunca la había tenido en la secundaria. Y cuando me llevaron al Hospital San Martín, que fue mi primera experiencia, me di cuenta que me encantaba. ¿Qué te gustaba? Y desde ahí en adelante seguí la profesión. Pero me dediqué exclusivamente a pediatría. Claro, pero digo, bueno, son muchos años. También viste evolucionar, ¿no? La profesión, sí, la actividad de la enfermería. Ha cambiado mucho la enfermería, ha venido evolucionando en su totalidad. Hablan mucho, incluso en los mensajes, y Rosa, de la subalternación, ¿no? De sentirse subalternados. Hoy, ¿cómo es en relación a hace 24 años. A 24 años atrás. Hoy en día nosotros somos los que decidimos, o sea, no nos dejamos doblegar hoy en día por el médico. Compartimos con el médico, trabajamos juntos y decidimos juntos lo que se va a hacer sobre el tratamiento, a veces sobre el paciente. Sí, Ángel, pero hubo un cambio, ¿vos sentís que hubo un cambio por parte de los otros profesionales como los médicos en el área de la salud en relación a ustedes, a los enfermeros? Sí, viene cambiando demasiado esto. Hemos cambiado, o sea... Perdón. Sí, se vienen adaptando, sí, a nosotros. Por ejemplo, ven que nosotros sabemos valorar, sabemos hacer un diagnóstico y también sugerir un tratamiento que ellos nos avalan. En eso los médicos están nos están apoyando. Que 24 años atrás no era así. Antes no era. 24 años atrás, el médico directamente te miraba y... El modelo médico creo que también cambió. ¿El modelo cómo, Patricia? Médico hegemónico era el imperante en el sistema, o sea, era el dios del universo, el médico, y vos tenías que estar. También ¿Vos lo ves así? En lo que es Ahí vamos. en lo que es el presupuesto del sistema de salud, sigue imperante ese sistema, porque ¿cuánta porción de esa torta le toca a enfermería? Claro. No le pasa solo a los enfermeros. Esta torta es de los médicos y todo, y sí, no ellos le pasa nos solo a tratan los bien, enfermeros. pero no es una cuestión de la enfermera contra los el médico. Los profesionales de la salud mental, digamos, hay como distintas profesiones que tienen, como que van intentando ganarse su lugar en lo que avanzamos hacia una salud interdisciplinaria. Perdón, pienso que es más con los médicos más jóvenes, porque los de antes siguen con el médico hegemónico. Acá Marisa escribió jóvenes, un libro muy interesante también en ese sentido, ¿no? Perdón, dice, permiso, Sí. Manual de normas de organización y funcionamiento de un departamento de enfermería de calidad. ¿Qué es lo que intentaste reflejar en este libro? Bueno, te voy a decir algo respecto al tema anterior y después hago referencia al libro. Sí. Yo digo que no cambió el médico, no cambió los profesionales de la salud. Lo que cambiamos fuimos nosotros, porque a partir del año 94 la Nación, junto con todas las organizaciones como Agüera, que es la Asociación de Escuelas Universitarias, la Federación Argentina de Enfermeras, todas las asociaciones de enfermería de la provincia, más los ministerios, trabajaron para sancionar la ley de ejercicio de la enfermería, que es la 24.004. Nosotros trabajamos internamente y en el año 98 sancionamos lo que es la ley de ejercicio de la enfermería en la provincia de Entre Ríos, la 8899. Al tener competencias propias indiscutibles por ley, al tener actividades que son reconocidas, porque antes estábamos en anomia, hizo que nosotros también, los que veníamos siendo formados y los que se formaron después, se formaran a la luz de lo que debían hacer y lo que estaban formados para hacer, y lo que la ley les exigía que hicieran. Entonces cambiamos nosotros, al cambiar nosotros, estamos posibilitando un cambio dentro del otro que trabaja también con nosotros. Claro, exactamente. Claro. Y este libro, que es, si bien yo soy la autora, todo mi equipo es coautor del libro, y hemos trabajado en 13 años de gestión
que llevo en el Departamento de Enfermería de San Martín, aplicando todas las normativas, porque para pensar en enfermería, por un lado somos empleado público, por otro lado tenemos una ley de carrera, por otro lado tenemos una ley de ejercicio, tenemos normativas institucionales, entonces hay que hacer todo una sincronización de todos esos marcos para poder decir los enfermeros nos comportamos, que sería las normas, esos señalamientos positivos, nos comportamos de esta manera. Y esto es, en resumen, lo que hemos tratado de plasmar en este libro, que es cómo organizar un servicio de enfermería teniendo en cuenta todo lo que debemos hacer, lo que estamos normados para hacer legalmente y todo lo que nosotros desde el conocimiento podemos hacer. Como cambiar un poco, ¿no? la cabeza. Perdón, porque le quiero preguntar a Martín, digamos, ¿qué se necesita, ¿no? ¿Qué no te puede faltar cuando decidís entrar a dedicarte a la enfermería? Digamos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, evidentemente sí, pero hay una que vos decís, no, si no tenés esta condición, no podés. Y muchas condiciones, ¿no? Pero pensar en el otro, trabajo en equipo es fundamental. Ningún enfermero puede trabajar solo. Es ineludible tener la capacidad de enfrentar a situaciones críticas. Si uno no puede enfrentar situaciones críticas, al poco tiempo su salud mental, como vos mencionabas, va a estar afectado. Y trabajar en equipo es fundamental. Saber trabajar con los demás enfermeros y con los demás profesionales. Eso tenés que tenerlo. Y las ganas, porque hoy desgraciadamente, al carecer del reconocimiento económico, dependemos de las ganas de capacitarnos. Hoy somos licenciados, hay magíster, hay doctores, o uno va a un congreso nada más que por la iniciativa propia de querer capacitarse porque carece de ese reconocimiento. ¿No? ¿Quién te paga? Entonces, nosotros. Hoy ser licenciado es una erogación económica que no es reconocida posteriormente, ni hablar de ser... una maestría. Ni una ayuda, No nos pagan por el título. No, es una erogación económica, una locura. Y tenés que tener esa gana de hacerlo. En el privado reconocen la licenciatura, se paga una diferencia. En el Estado Nacional también la reconocen. El que trabaja, por ejemplo, en el Hospital Militar se reconoce el título de licenciado. Nosotros en la parte pública somos licenciados, magíster, una maestría, el módulo sale 15.000 pesos. Podemos hacer un doctorado, pero no va a ser... El módulo nada más. Una maestría, está diciendo Marisa, sale 15.000 pesos solo el módulo. Pero tiene que ir hacia un gremio, como proponía un oyente, un gremio que encabece un enfermero, una colegiación. ¿Qué se está planteando? Mira, el Consejo Internacional de Enfermería nos insta a agremiarnos y a reclamar nuestras condiciones laborales. Eso lo dice el Consejo Internacional de Enfermería. Sin por esto dejar de lado el cuidado de los pacientes, asegurando el cuidado de ellos con guardias mínimas. Nosotros los enfermeros nos cuesta mucho esto y por eso cuando hablan de las reivindicaciones y la huelga y el paro, nuestra formación en años nos tenía en la antítesis de lo que era la formación y el gremio. ¿Por qué? Porque se pensaba que si uno estaba formada no debería abandonar los pacientes y hoy el Consejo Internacional de Enfermería está diciendo que las enfermeras para mejorar nuestras condiciones debemos luchar y pelear por esto. Ahora, si lo hacemos desde un gremio propio, si lo hacemos desde los gremios del Estado, que ya tiene varios, eso es una decisión. Como también podría surgir, y que surgió hace unos años, el colectivo de enfermería presentó un proyecto de colegiación, que acá fue diferente, tuvo sanción en senadores y no se aprobó en diputados y perdió estado parlamentario. Claro. Lo que pasa, Marisa, es que si no es de ese modo, ¿no? Agrupándose en gremios o, bueno, de alguna otra forma, ¿no parece que desde el Estado mismo salga la voluntad de decir... No, pero yo pregunto, ¿no había una ley de enfermería que había avanzado en diputados y cuando llega a senadores está parado. Es lo que vamos a hablar. Pero que surge un grupo de enfermeros autoconvocados que dicen... Esperen porque esto no lo consultaron y que pidieron que introducir modificaciones.
Bueno, digo, a ver cómo digo esto. A ver. Sin pelos en la lengua. No, los enfermeros trabajamos para esa ley, fue un grupo plural, no se pueden trabajar los 4.000 enfermeros, eso es obvio. Había disidencias, yo creo que políticas en su momento, en los cuales nosotros quedamos en el medio, lamentablemente, porque fue contra nuestras propias reivindicaciones. Hubo un grupo de enfermeros, es verdad, que tuvo la posibilidad de entregar un documento que no se entregó para poder ser ampliado en senadores. Senadores nunca convocó a una sesión de tratamiento. Nosotros desde el Hospital San Martín, los enfermeros, no teníamos otra representación más que de donde trabajábamos. Pedimos en muchísimas instancias por nota ir a explicar cuál era las ganancias que tenía para nosotros. Yo digo, me parece que desde el gobierno, desde el Estado, provincial, nacional, en los países que haga falta, donde sea, no deberían estar esperando que a ver cómo se agrupan los enfermeros y nos convencen de darle lo que necesitamos. Pero aparte, esto es una realidad que hay que solucionar. Quiero hacer una pregunta. Ustedes, de alguna manera, pertenecen a un gremio. O ATE o UPCN le descuentan todos los meses. ATE, UPCN. ¿No? Sí, pero falta una fuerza de lucha. Vos a UPCN, otro a Opción la mayoría pertenece. Mientras nosotros sigamos sin producir ninguna tensión, nada que le moleste al gobierno. Es lo que dice Marisa. Vamos a seguir como corderitos arriados hacia... Lalo, bueno, mirá, a ver, mirá los puntos en común del tema que tratábamos el martes, de los cuidados a los hijos de los alumnos. Y un problema en común que es la falta de recursos de los gobiernos para atender estas demandas. Tienen temas en común porque educación y salud son los temas que, las áreas que más recursos necesitan y que muchas veces escasean. Pero Marisa lo dijo muy formalmente, pero en realidad lo que ella en un momento dijo es, la verdad es que nosotros no podemos hacer paro y dejar la guardia porque no estamos preparados para eso. Entonces no vayan a esperar de nosotros que no haya más enfermeros. Pero hay distintas maneras, digamos, ¿no? es como lo que... Pero es que aparte, si no llegó a tomar la guardia alguien, el que estaba se queda recargado. Nosotros estamos trabajando con el paciente, pero con nuestro compañero también. Cuando el público general va y demanda, no hay clase, bueno, listo, me vuelvo con el pibe a clase. Pero vas al hospital con tu chico con fiebre, convulsionando, sangrando, después de un accidente... Tenés que trabajar. Patricia, y a ver, imagínate. gente, y todas ustedes, ¿no? Porque hoy, y los chicos también, Ángel y Juan, quedan unos minutitos últimos. Y estamos hablando, por supuesto, de las complicaciones que tiene hoy la realidad del trabajo de ser enfermeros, y son muchas, y evidentemente hay que atenderlas. Pero más allá de eso, digamos, ¿no? Recomiendan a los jóvenes, porque... Quiero decir, que el mensaje también sea, claro, ¿no? Empieza en la carrera. Porque, claro, empieza en la carrera, porque estamos hablando de que faltan. Y yo creo que también cuanto más sean todos ustedes, más fuerza va a haber, digamos, para que esto se solucione. Aún así, les decís a los jóvenes, al que esté pensando en estudiar enfermería y escuche que la realidad laboral después no es tan buena, que lo haga si tienen la vocación. Sí, si tienen la vocación, sí. ¿Sí? Sí. Pero yo, de mi parte, digo solamente con la vocación. Si tiene la vocación, no como una salida laboral. No. Si es una salida laboral, no. Que busque otra cosa. Exactamente. ¿Y cómo se...? A ver, sí, Marisa. Yo decía que la vocación de enfermería en sí quizás no la va a encontrar, sino que cada uno de nosotros tenemos una vocación o un interés por el servicio. Sí. Y eso es lo que hace. Podés ser docente, podés ser enfermero, podés ser médico, podés ser... todas aquellas profesiones que hagan a tener un servicio con el otro, a comunicarse con el otro. Entonces, a veces cuesta que hasta inclusive los test vocacional salga enfermería, porque enfermería no va a salir como vos querés cuidar. Claro. A una persona que está enferma. Pero hay una Entonces, vocación de servicio. Exactamente, una vocación de servicio. A ver, Martín, sí, porque querías decir algo en relación a eso recién. No, coincido. Muchas veces la vocación es más generalizada, ¿no? Uno tiene esa vocación de decir, me gusta la salud, pero no sé qué, me gusta ayudar, pero no sé qué. Y bueno, y en enfermería muchos encuentran esa beta en querer ayudar al otro. Y una consulta simplemente. Ahí vamos, que cierra me gustaría dos cositas con lo que hoy decía él, con respecto a la cantidad de trabajadores públicos que tiene la nación y fundamentalmente la provincia de Entre Ríos. Y sabemos que es mucha, y eso está claro. No precisamente en enfermería. Claro. Eso también es claro. Cuando se habla que se debe recortar o hay que cuidar a la cantidad de trabajadores públicos porque hay que buscarle la vuelta,
Desgraciadamente en enfermería no carecemos de esa posibilidad de que seamos pero muchos. por ejemplo, lo que yo apunto es, se festeja muchas veces cuando livianamente se dice hay que despedir 1,5 millones o 2 millones de trabajadores del Estado. Está bien. Y muchas veces hablamos de esto, de enfermeros, de esto, del otro. Cuando venga el hospital de La Baxada, va a haber que contratar muchos enfermeros porque van a haber 140 camas más. Bueno, cuando llegue ese servicio. momento, ojalá sea Entonces así. vamos a estar enojados porque se contratan bien, pero lo que dice Martín es 1.700 enfermeros, 1.700 empleados en una institución, 350 enfermeros. Sí, no, la idea igual, chicos, del programa de hoy no es politizar partidizadamente. Es increíble. No. Hay datos, hay cuestiones que hay que solucionar. Realmente no lo puedo Hay creer. cuestiones que hay que solucionar de esto, sea el gobierno que sea, el color que sea, quienes vengan, lleva mucho tiempo esto así. Hay un enfermero, y realmente ustedes se destacan mucho en la tarea de la salud, ¿no? Hay uno, por ejemplo, no sé, lo deben conocer, que es enfermero y es director de un hospital de la provincia. Sí, es un compañero de trabajo nuestro, que es el licenciado Olivo, que viene del Hospital San Martín, Edgardo de supervisor Olivo. de enfermería. Sí, pero Ángel también fue subdirector del También Centro del Ángel fue subdirector. Claro. Él fue subdirector hace poco. Bueno, perdóname, Ángel, vos también. ahí tenemos Y en otro el año problema. 2016. A ver, perdón, para que referencia de la complete. provincia. Perdón, sí, Ángel, sí. Sí, en el año 2016 estuve de secretario técnico en el Hospital San Roque. Era subdirector. Es subdirector. Exacto. También Exactamente, en tenemos el un San Roque. problema, nuestra carrera no nos habilita para ocupar cargos jerárquicos directivos en las instituciones. Tampoco. Pero tampoco. Tampoco Sí, pueden crecer. Por ¿Qué los vocación no, realmente tampoco, no tiene la carrera de entonces, Mañana hay empiezo a que militar salir por de la ustedes, les juro. Da ganas, ¿viste? Que da ganas. Basta. No, pero de verdad, sí, de verdad. Te quiero hacer una pregunta. No puede ser. No puede ser. Si vos ¿Cómo sos es trabajar? licenciado, vos tenés el grado para competir con... Pero vos absolutamente. no, porque sos enfermero. No, Claro, claro. porque todo es político, A ver, lamentablemente. sí, Javi. ¿Cómo es trabajar a cama caliente? Donde me dicen que viernes y sábado, cada 25 30 minutos ingresa una ambulancia con un enfermo, con una embarazada, con un lesionado, con un chico que se quiso matar, donde no tienen tiempo para, lamentablemente, comer o ir al baño. ¿Cómo es trabajar en cama muchísima caliente? capacidad de gestión y muchísima flexibilidad. Ujú. Y el poder de la Tenemos, creatividad, perdón, pero poquito tiempo, creatividad sí. inventiva. Creatividad. ¿Por qué? Porque eso que nos pasa a nosotros en el San Martín nos desborda plenamente. Entonces hay que tener un sistema de alarma para que el resto que está en internación pueda confluir en la guardia, colaborar, traer sus camillas, poner pacientes en camilla, Y lo hacen bien, redistribuir, ver quién puede irse, quién puede ser derivado. Durante todo el programa de hoy, esas imágenes que se estaban viendo detrás de ustedes son del día de hoy, de las actividades de los enfermeros en el hospital, en el San Roque y en el San Martín. Están siempre así, como se ven en esas imágenes que estamos compartiendo mientras ellos hablan, haciendo algo en permanente actividad. Y es evidente en el programa de hoy, nos estamos enterando y hacemos mea culpa de esto también, digamos, porque justamente fue un programa para que no solo informarlos a ustedes, todos nosotros, acá quisimos venir a conocer, a ver realmente cuál es la realidad más allá de algunos datos. Evidentemente hay muchos otros que nos sorprenden y que tendrían que solucionarse, porque además se necesitan enfermeros. Entonces no es solamente que hay que solucionar algo en un lugar y ámbito donde los trabajadores sobran, sino que encima en donde faltan. Claro. Con lo cual la urgencia creo que es mayor todavía. totalmente. Gente, gracias por venir. Gracias Juan y Ángel también por estar acá. A todos ustedes. Sí, claro, me dicen acá, muchos dejaron de trabajar, ¿no? Sí. Sacaron Sí, yo vengo los del guantes. hospital. Vos venís del hospital. Sí. Sí. Yo ¿Después de vengo cuántas del- horas hoy? Y hoy hice 12. Después de 12 horas. Trabajé en el sanatorio y trabajé en el hospital. Bueno. Así que No bueno. tienen Así tiempo es. para reclamar No esta tienen gente. tiempo ni para hacer el tienen tiempo reclamo. para reclamar. Claro, Exacto. se tienen así para que no reclamemos. Por eso claro. se necesita de todos nosotros. Porque es inteligente la Exactamente. Gracias a todos por pase a venir. planta A permanente. May Sandy Hombres en Urquiza 1062, como siempre, y a M Peluquerías en Misiones 15. El buen fin de semana. El domingo todos a votar. Mañana a las 8 de la mañana ya veda electoral, pero el domingo todos a las urnas, Todos. a votar. En el 11 TV, por supuesto, desde la mañana temprano, desde las 9, el minuto a minuto de toda la elección hasta el escrutinio. Gracias por estar de otro lado. Hasta el martes.